Amós capítulo 5. Oigan esta palabra que yo pronuncio como lamento por ustedes, oh casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel para no volverse a levantar. Sobre su suelo yace abandonada, y no hay quien la levante, porque así dice el Señor Dios a la casa de Israel. La ciudad que salía con 1000 quedará con 100, y la que salía con 100 quedará con 10. Porque así ha dicho el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán, y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será convertida en nada. Busquen al Señor y vivan, no sea que Él acometa como fuego contra la casa de José y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes que convierten el derecho en ajenjo, y echan por tierra la justicia, busquen al que hizo las Pléyades y el Orión, que a las tinieblas convierte en mañana y que hace oscurecer el día hasta que se hace noche. Busquen al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. El Señor es su nombre. Él es que irrumpe con destrucción contra la fortaleza, de modo que la destrucción alcance a la plaza fuerte. Ellos aborrecen al que los amonesta en el tribunal y abominan al que habla lo recto. Por tanto, puesto que pisotean al pobre y toman de él tributo de granos, aunque hayan edificado casas de piedra labrada, no las habitarán. Plantaron hermosas viñas, pero no beberán el vino de ellas, porque yo conozco sus muchas rebeliones y sus grandes pecados, que hostilizan al justo, que toman soborno y que hacen perder su causa a los pobres en el tribunal. Por eso, en tal tiempo el prudente calla, porque es tiempo malo. Busquen el bien y no el mal para que vivan. Así estarán con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, como dicen: aborrezcan el mal y amen el bien, establezcan el juicio en el tribunal. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, el Señor: en todas las plazas habrá llanto, en todas las ciudades dirán: ay, ay. Convocarán a duelo al labrador y a lamentación a los que saben entonar lamentos. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, ha dicho el Señor. Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué quieren este día del Señor? Sería día de tinieblas y no de luz. Será como el que huye de un león y choca con un oso. Entra en casa y apoya su mano en la pared, y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor para él tinieblas y no luz, oscuridad y no resplandor? Aborrezco, rechazo las festividades de ustedes, y no me huelen bien sus asambleas festivas. Aunque me ofrezcan sus holocaustos y ofrendas vegetales, no los aceptaré, ni miraré sus sacrificios de paz de animales engordados. Quita de mí el bullicio de tus canciones, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Más bien, corre el derecho como agua y la justicia como arroyo permanente. ¿Acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas vegetales en el desierto durante 40 años, oh casa de Israel? Al contrario, llevaron el tabernáculo de sus ídolos Moloc y Kiun, la estrella de sus dioses que se han hecho. Por tanto, yo haré que lo lleven cautivos más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Amós capítulo 6. Ay de los que viven reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, señalados como los príncipes de las naciones, y a quienes acuden los de la casa de Israel. Pasen a Calne y miren, de allí vayan a la gran Hamat, luego desciendan a Gat de los filisteos. ¿Acaso son mejores que aquellos reinos? ¿Acaso el territorio de ellos era mayor que el de ustedes? Ustedes suponen que el día malo está lejos y acercan la sede del terror. Duermen en camas de marfil, se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los terneros de engorde. Improvisan al son de la lira e inventan instrumentos musicales al estilo de David. Beben vino en grandes copas.
se ungen con los más finos perfumes y no se afligen por la ruina de José. Por tanto, ahora serán llevados a la cabeza de los cautivos y se acabará el banquete de los holgazanes. El Señor Dios ha jurado por su alma. El Señor Dios de los ejércitos dice: abomino la soberbia de Jacob y aborrezco sus palacios. Entregaré al enemigo la ciudad y todo lo que hay en ella. Acontecerá que si quedan 10 hombres en una casa, morirán, y su pariente lo tomará para incinerarlo. Al sacar sus restos de la casa, preguntará al que se encuentra en la parte más recóndita: ¿hay algún otro contigo? Este responderá: nadie, y le dirá: calla, no hay que mencionar el nombre del Señor, porque aquí el Señor ha mandado que sea reducida a escombros la casa mayor y a ruinas la casa menor. ¿Acaso corren los caballos por las peñas? ¿Se arará con bueyes en el mar? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Ustedes se alegran por lo de Bar y dicen: ¿acaso no hemos tomado Carnaim con nuestras fuerzas? Pues he aquí, oh casa de Israel, yo levantaré sobre ustedes una nación que los oprimirá desde el Lebo Hamad hasta el arroyo de Araba, dice el Señor Dios de los ejércitos. Amós capítulo 7. Así me mostró el Señor Dios. He aquí que él formaba un enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar el heno tardío, después de la siega del rey. Aconteció que cuando acababan de comer la hierba de la tierra, dije: oh Señor Dios, perdona por favor. ¿Cómo podrá levantarse Jacob, que es tan pequeño? Que el Señor desistió de ello. No será así, ha dicho el Señor. Así me mostró el Señor Dios. He aquí que el Señor Dios convocó para juzgar por fuego, y el fuego consumió el gran océano y una parte de la tierra. Yo dije: oh Señor Dios, desiste por favor. ¿Cómo podrá restablecerse Jacob, que es tan pequeño? El Señor desistió de ello. No será así tampoco, dijo el Señor Dios. Así me mostró. He aquí que el Señor estaba de pie sobre un muro hecho a plomo, y en su mano tenía una plomada de albañil. Entonces me preguntó el Señor: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo una plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo soportaré más. Los altares de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel quedarán desolados, y me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar todas sus palabras. Así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan. Profetiza ya, y no profetices más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Respondió y dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy ganadero y cultivador de higos silvestres. Pero el Señor me tomó detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, ni prediques contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en la tierra inmunda, e Israel definitivamente será llevado cautivo de su tierra. Amós capítulo 8. Así me mostró el Señor Dios. He aquí una cesta con frutas de verano, y me preguntó: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una cesta de frutas de verano. Entonces el Señor me dijo: ha llegado el final de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. En aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Oigan esto los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo, y el sábado para que abramos los almacenes del trigo?
para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio falsificado fraudulentamente las balanzas, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, para que vendamos los desechos del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas las cosas que han hecho. ¿No temblará la tierra por esto? ¿No harán duelo todos sus habitantes? Subirá toda como el río Nilo, se agitará y mermará como el Nilo de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Convertiré las fiestas de ustedes en duelo. Y todas sus canciones en cantos fúnebres. Haré que todos los lomos se cubran de luto, y que se rapen todas las cabezas. Traerá a ella duelo como por hijo único, y su final será un día de amargura. He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente andarán errantes buscando palabra del Señor, y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes, los que juran por la culpa de Samaria, diciendo: viva tu Dios, oh Dan, y que viva el camino de Berseba. Caerán y nunca más se levantarán. Amós capítulo 9. Vi al Señor que estaba de pie sobre el altar y dijo: golpea los capiteles de las columnas y estremézcanse los umbrales. Haz los pedazos sobre las cabezas de todos ellos, y a sus descendientes los mataré a espada. De ellos no habrá quien se fugue ni escape. Aunque caben hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Si suben hasta los cielos, de allá los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se escondan de mis ojos en el fondo del mar, allí mandaré la serpiente y los morderá. Aunque vayan cautivos delante de sus enemigos, allí mandaré la espada que los matará. Sobre ellos pondré mis ojos para mal y no para bien. El Señor de los ejércitos es el que toca la tierra y ella se derrite. Hacen duelos todos los que habitan en ella. Toda la tierra sube como el Nilo y luego merma como el Nilo de Egipto. Él edifica su morada en los cielos y pone en la tierra los cimientos de su firmamento. Convoca las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Oh hijos de Israel, ¿acaso no son para mí como los hijos de los etíopes? Dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, a los filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? He aquí, los ojos del Señor están contra el reino pecador. Yo lo destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice el Señor. Pues he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea sacudida entre las naciones, como se sacude en un arnero sin que caiga a tierra un solo grano. Pero a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el desastre. En aquel día levantaré la cabaña caída de David y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace esto. He aquí que vienen días, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al que siega, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Las montañas gotearán vino nuevo, y todas las colinas se derretirán. Pues restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades desoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas. Plantarán huertos y comerán de sus frutos, pues los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho el Señor tu Dios.